Yo soy Giuseppe Caputo, el coordinador académico de la maestría en escritura creativa desde del Instituto Caro y Cuervo. Desde hace 3 años, la maestría tiene el programa Sonar Afuera, cuyo objetivo es sacar de las aulas del instituto pues, las discusiones y los debates pues, alrededor de la escritura que tenemos en clase. Desde el 2018 pues hemos tenido invitadas como María Paz Guerrero, ella fue la primerísima invitada de este programa, Verónica Herbert, Fernanda Trías, y me alegra mucho pues iniciar los eventos de Sonar Afuera de este año, de nuevo con María Paz Guerrero, a quien me gustaría pues felicitar por su más reciente libro, Los Analfabetas, y pues darle las gracias por acompañarnos acá. Este es un evento muy especial para la maestría, porque están en el centro del evento Cristian Rincón y Andrés Chano Castaño, ambos estudiantes de la maestría. Chano hoy nos va a acompañar como fundador y editor de su editorial Lectores Secretos, y Cristian Rincón y Catalina Villegas están acá para hablar de su poemario Cánsate Cuerpo. Entonces, primero me gustaría darle la palabra a Chano para que nos hable un poco de la editorial, de este proyecto editorial que dirige, y luego ya hablamos con María Paz, Catalina y Cristian. Hola, Gracias, Chano. gracias Giuseppe, hola a todos. Bueno, decirles que Lectores Secretos empezó como una inquietud de lector, valga la redundancia usar esa palabra, en mi buhardilla carioca en Brasil, en medio de otros estudios también que estaba haciendo, que tenían que ver con el libro y con el diseño editorial. Empecé a tener como esta intuición de también querer hacer libros, de no solamente de pronto escribir y ser un autor, sino también empezar a como a buscar el libro de otras maneras, ¿no? Y pues la verdad fue que esta inquietud se me fue agrandando entre las manos, cada vez se fue volviendo casi un proyecto de vida, y es en 2015 cuando empiezo a publicar libros, por unos momentos con un trabajo mucho más intenso que en otros. Después de estar acá en Colombia también viajo a México, allá pues la editorial logra participar como en varias ferias, en varios eventos en distintas zonas del país. Y también allá en México aprendo a hacer ediciones artesanales, que pues le ha abierto, digamos, una nueva línea de títulos a la editorial, y también como una nueva línea de productos editoriales donde puedo manejar precios más asequibles, donde puedo generar, digamos, unos proyectos más colectivos. Y pues el libro de Cristian y Catalina empezó a realizarse el año pasado, cuando ellos me compartieron, digamos, su intención de pasarme este manuscrito, de que lo miráramos, de que viéramos qué tan posible era publicarlo con Lectores Secretos, ya que Cristian y Catalina habían visto un libro de la editorial antes, el Blasfemia, de Yesid Calderón Rodelo, y pues les había gustado mucho. Entonces, nada, pues cuando leí el libro me gustó demasiado Cánsate Cuerpo, la verdad. Pues cada poema como que me tocó una fibra muy particular, y empezamos todo este proceso editorial, yo diría que más o menos en octubre del año pasado, a pesar de la pandemia y todas sus limitaciones de las cosas, digamos, que nos pasaron en medio del proyecto que lo dificultaron un poco, pero finalmente lo terminamos lanzando a mediados de diciembre en el Bukowski, el centro cultural que queda en Teusaquillo. Y pues nada, nos fue muy bien. Tuvimos a Pedro Adrián Zuluaga allí comentando el libro en un conversatorio muy bonito, me pareció a mí. Y poco a poco, pues el libro se ha estado moviendo. La verdad, yo creo que este podcast, este evento es definitivo también, porque creo que también poner a dialogar el libro con personas como María Paz es muy importante, sobre todo porque considero que el trabajo de Cristian y Catalina es increíble y que podría dar para muchas otras propuestas, ¿no? Entonces, pues Así nada, es. es un pequeño resumen de lo que fue pues el proyecto y de lo que Lectores Secretos ha venido también haciendo. Vale, muy bien. Pues entonces, si les parece, iniciamos pues la conversación entre María Paz, Cristian y Catalina. Y de nuevo, pues gracias por estar acá.
Bueno, primero decirles que muchísimas gracias a la maestría del Caro y Cuervo porque este espacio me parece fundamental para, para que pensemos en colectivo las posibilidades de la creación y de la creación literaria como un lugar de diálogo y de tensión con la realidad. Esto es fundamental y pues muchas gracias Giuseppe por esta invitación y por invitarme a presentar este poemario Cánsate Cuerpo, que es una verdadera máquina de sentido. Entonces, quiero proponerles una primero, bueno, quiero proponerles como unos posibles lugares de pensamiento en torno a este poemario y para eso pues quiero como contarles algunas impresiones que tuve en la lectura de este poemario. La primera es que definitivamente pues es un texto que entra por los ojos, que está absolutamente intervenido desde el punto de vista editorial, las ilustraciones, los textos varían en sus grafías, hay poemas manuscritos, hay digamos un camino sinuoso muy provocador. Los títulos están escritos a mano, por ejemplo. Este es como el primer, incluso hay una foto. Tenemos un montón de citas al inicio de los poemas que nos invitan también pues a construir esta lectura expandida de los poemas, y tal vez la primera sensación que tuve descubriendo el poemario es eso, es la sensación de expansión. Pues digamos que me encontré con un libro que está construido de tal manera que en la sucesión digamos, de poema a poema hay una verdadera expansión de la lectura. Se expande pues en todos estos dispositivos que acabo de describir. Pero digamos que esta expansión está, digamos, en tensión con este asunto del cánsate y del cánsate cuerpo, del cansancio, diría yo, que es una de las formas en que aparece el cuerpo en este poemario. Este poemario es entonces un lugar para pensar el cuerpo y un lugar para pensar la escritura del cuerpo y desde el cuerpo. Y cuando digo escritura me refiero también a digamos, a las ilustraciones. De esta manera veo que podemos, digamos, empezar a pensar Cánsate Cuerpo, primero en torno a cuáles son como las imágenes en torno al cansancio, y encuentro una tensión entre el cansancio del abismo y el cansancio que florece callado, como si hubiera como dos posibilidades del cansancio operando en el poemario. Después encuentro, después de esta tensión, unos cuerpos, digamos que están elaborando lo menor, cuerpos acostados, horizontales, a los que les falta el aire y que están al mismo tiempo abriendo espacios, abundando, vibrando, flotando, y encuentro además digamos, de estas posibilidades del poemario, unos momentos muy interesantes en donde aparece el humor, y el humor en clave, digamos, como del colectivo, de la propuesta colectiva
que hacen de trabajo en donde hay que leer el texto, como por ejemplo al final con el formulario de quejas y reclamos, está el texto, pero también está la diagramación y también está el dibujo y todo está operando al tiempo, y entonces ahí encuentro una especie como de despersonalización humorística digamos que abre la lectura a una especie de uso del texto, hacer los posibles usos o prácticas que posibilita este texto. Tengo, digamos, pues este recorrido que les propongo y quisiera empezar preguntándole a Cristian por dos poemas, el de la página 38, que se titula, perdón, no, el que se titula Spleen, que está en la página 62, si no me equivoco. Sí, es la página 62. Sí, ese. Entonces, pues quería pedirte pues que empecemos este diálogo con la lectura del poema Spleen y con la lectura del poema, ya te digo, Cánsate Cuerpo, de la página 53. Listo, buenos días a todos. No, pues nada, entonces voy a leerte una y comentamos si quieres. Spleen. Me cierro y me hundo, y allí afuera los elementos quedan suspendidos en una pesada blandura que persevera por las noches. Me cierro y me hundo, y me llevo conmigo los preciosos días aburridos, las ventanas empañadas, los santos de moho en la regadera, los signos de amor en el pan incompleto. Me dejo llevar las manos por el tedio, y la tarde que gris se acaba se inclina muriendo. Me cierro, me hundo y no vuelvo. Y este de Cánsate Cuerpo, claro, tiene una línea de continuidad de esto que se está como derrumbando poco a poco. Y tiene un epígrafe de Lucas 22:45 que dice: y levantándose de la oración, fue a sus discípulos y los encontró dormidos de tristeza. El cansancio es límite y resplandor de una parte de nuestro cuerpo contra otro, arrebatamiento y entrega de eso que luego no dejamos de ser en cada sitio al que llegamos. Una vez puse mi cabeza en un hombro y nadie me vio huir, aunque no me moviera. Tardé tanto en volver que no me di cuenta de las banderas que habían clavado en mí. Estiro un brazo para intrigar los objetos, pero he perdido todo propósito. El cansancio florece callado, palabra maltrecha, hecha y deshecha, al caer de nuca contra la silla. ¿Con qué estrategias idiotas nos hemos entregado a la fatiga? Tardé tanto en encontrar las salidas de emergencia que me desplomé en la última fila para confundir a los actores. Y no quiero yo saber de mis amigos que caen uno a uno por cansancio propio o ajeno. Estamos unidos y sin fuerza para encontrarnos. Seguimos en pie para buscar un buen lugar al que queramos lanzarnos. Cristian, pues quería conversar contigo en torno a esa posible tensión que encontré entre un cansancio que florece y que resplandece y uno que lleva a cerrar, me cierro, me hundo y no vuelvo. ¿Cómo lo ves tú? Ok, yo concebía ese tipo de cansancio, por ejemplo, que tú llamas del abismo, como un cansancio merecido, un cansancio que tenemos que merecer, y es como la parte más política de lo quieto. Y esa cosa de lo quieto siempre me causó mucho la atención, y es una cosa también que estoy desarrollando en la maestría, los espacios y lo quieto, pero que en este libro es con el cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo quieto? ¿Qué pasa como resultado del cansancio, de un cansancio que tenemos que merecer de una u otra forma? Y esta es otro cansancio que florece, que es un cansancio mucho más histórico, es un cansancio que uno carga con él de muchas situaciones, pero que no implica
como pensar sobre el acto. Y a veces el cuerpo está cansado sin saber la trayectoria de su propio cansancio. Y eso me llamaba un montón de la atención porque, claro, uno ve un montón de personas cansadas, uno se cansa muy seguido y yo me preguntaba por los atributos de ese cansancio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la gente está cansada? Pues que entra en un estado de contemplación muy curioso, una contemplación de sí o de los objetos. Y en esa relación o en esa interacción de cosas, todo se enrarecía. Entonces, la mayoría de poemas tienden hacia una noción de lo doméstico, tienden hacia una noción del cuerpo y el espacio, y cómo hay una conversación siempre pendiente con las cosas. Era un poco eso, era un poco eso. Cristian, el cansancio merecido es el cansancio del abismo. ¿Y cuál es la relación entonces con el tedio? Ese cansancio merecido, ¿cómo se relaciona con el tedio? Porque quisiera entender mejor el lugar de ese cansancio merecido. Creo que tu poemario, es decir, el poemario explora ese cansancio, esa percepción enrarecida de la quietud, de ese cuerpo horizontal, pero nos podrías como afinar un poquito esa noción. Uy, sí, porque fíjate que con cansancio merecido estaba pensando también en cuando uno realiza una acción que lo abisma a uno, que lo deja realmente sin energía, agotado. Querer, marchar, o sea, cualquier verbo lo arroja a uno un cansancio más o menos merecido. Pero con el tedio sucede que no hay merecimiento en ese cansancio. La Semana Santa, un Viernes Santo es puro tedio y cansancio sin motivo. Uno no merece ese cansancio y aún así lo tiene. Y hace unos días, hace unos meses, Tania Ganitsky decía como que no, este libro tiene un montón de poemas, citas, ilustraciones, o sea, uno llega al final cansado. Y claro, yo me empecé a dar cuenta que la noción de cansancio está operando también en el diseño propiamente del libro. Entonces, con esta noción de tedio, como que, como que es un estado de aburrimiento en el que el cuerpo sí se ve afectado, pero no sabe muy bien qué lo está atravesando. Pero cuando uno merece el cansancio es porque uno dice, listo, jugué, esto es por esto. Hay una causa y una consecuencia, hay una trayectoria de ese cansancio, pero con el tedio es mucho más opaco, es una zona de opacidad muy extraña. Un domingo en la tarde, que uno está ahí arrojado a la cama, no sabe que está cansado, uno quiere creer que es de la semana, pero realmente operan otras cosas más opacas. Entonces se iba un poco por eso, el tedio de la oración, de lo quieto. Ya, muy bien. Muchas gracias, Cristian. Quería saber, bueno, esta era como una especie de introducción para empezar a entrar y quería saber, le entendí a Chano que ustedes le propusieron este poemario, digamos, cómo trabajaron con Catalina. No sé si Catalina nos quiere contar cómo trabajó con Cristian, cómo fue ese proceso de construcción de este poemario. Hola, María Paz. Cristian, cuando me presentó el manuscrito, me dio a entender que no era un libro acabado, que era como un libro todavía vivo, un libro en construcción, y, y fue como muy vago o muy abierto en la manera en la que me dijo, haz lo que quieras con él, intervenlo como quieras, y a mí pues eso me pareció como una oportunidad y al mismo tiempo un reto, algo vertiginoso, ya que pues era la primera vez que alguien me encargaba un proyecto de ilustración, ilustrar un libro. Entonces, pues la emoción fue inmensa, ya conocí algunos de los poemas de él y cuando los leí, pues la admiración creció mucho más, pero también tenía ese susto de qué hago con este cheque en blanco, cómo intervengo este libro. Entonces, pues empezó un proceso de comunicación muy estrecho en el que
algunas veces yo proponía dibujos, empecé como muy tímidamente a decirle, ¿qué te parece si hacemos esto? Pero él de una me decía, sí, está bien, muy chévere, o qué tal si le cambias, no sé, lo miramos por otro lado. Y poco a poco, pues, los dibujos se fueron haciendo muy en colaboración. Los bocetos que yo le presentaba los discutíamos, o a veces él tenía ya una idea y la idea él me la decía a ver si a mí me parecía. Y entonces, pues, fue un libro que fue creciendo, que se fue haciendo como más complejo, que fue un proceso orgánico, y eso me parece que se relaciona mucho con el cuerpo, los órganos, lo vivo, no era como no le cambiemos ni una coma. En realidad yo incluso intervine en la parte poética porque él me dio como esa libertad, pues como de que pudiera agregar algún poema, de que escribiéramos poemas entre los dos, de que las ilustraciones pues también fueran, de hecho, como entre los dos, como si yo fuera la mano que dibuja, pero él también tuviera sus ideas de ilustración y de creatividad ahí. ¿Y nos puedes dar un ejemplo de una ilustración que construyeron los dos y de un poema? Es decir, como, ¿dónde están esos lugares híbridos de autoría tan interesantes de los que nos hablas? Sí, pues, por ejemplo, en cuanto a los dibujos, en el de Un oso sin primavera, él tenía muy claro que quería este dibujo pequeñito de la trampa de oso. Luego hubo, por ejemplo, otro que sí fue una idea que a él le surgió para la de multiverso, que es él me habló de la red de Indra, que es como un símbolo, si no estoy mal, de la cultura de la India, bueno. Pero entonces, esa red, pues como en la que todo se multiplica y cada cosa como que refleja el todo, no sé si lo estoy diciendo bien, a mí me llevó a recordar las telarañas en la hora del rocío, cuando están llenas como de gotitas de agua. Entonces, esa idea pues fue como que vino más de él, pero yo la interpreté de esta manera, como la telaraña, y ahí hay un guiño como a que soy yo la que sale reflejada en algunas de las goticas. Entonces me autorretraté ahí. Luego, por ejemplo, la de la anatomía regalada, él siempre tuvo como un interés muy marcado por las Venus anatómicas, que creo que fue uno de los temas que él trabajó en la tesis de pregrado, no sé. Entonces, como el poema que él construyó para el poema lo construyó como por fragmentos, como por órganos. Entonces yo hice el dibujo de la Venus anatómica, y luego estuvimos viendo cómo se podía ubicar cada verso y relacionarlo con un lugar en el cuerpo, con una parte del cuerpo. Y pues funcionó, o sea, no se hizo inicialmente como de esa manera tan estricta, tenía que ser órgano por órgano, pero solo se le tuvo que modificar algunas cosas a cada verso y finalmente funcionó para que se pudiera señalar como en un mapa, como en un atlas anatómico. Y en cuanto a poemas que estuvimos haciendo entre los dos o textos entre los dos, por ejemplo, la gimnasia para poetas sedentarios eran unas instrucciones o era una lista como de preceptos de gimnasia que él tenía, pero él tenía 10 y me dijo, agrega otras 10. Entonces las alternamos y están intercaladas, unas de él, unas mías, unas de él y unas mías. Y eso fue muy al comienzo, entonces sí sentí como mucha timidez, como yo no sé si voy a tener un estilo que se armonice con el de él, no sé si esto va a conversar de manera coherente, y como que eso nos abrió mucho a los dos, como esa interacción ya más personal, menos profesional y más personal entre ambos. Y los poemas que están manuscritos, eso sí, también él quiso que los incluyéramos y pues para mí fue muy chévere. Y el informulario también, el informulario de quejas y reclamos fue un ejercicio que hicimos una vez también, en el que ya sea que él propusiera la pregunta y yo las opciones múltiples o viceversa. Y entonces se hizo así también. Ya no sé ni cuáles hizo él ni cuáles hice yo, pero escogimos como muestras de cada uno entre los dos.
Catalina, una pregunta. ¿Los poemas manuscritos son de tu autoría? Sí. Y eso está, Chano, una pregunta. ¿Eso está indicado en alguna parte en el libro? Sí, en la parte como de la biografía que hay en la portada de Catalina, ahí decimos que, pues, que el libro incluye algunos poemas manuscritos de ella, ¿no? ¿Me puedes mostrar? ¿Me podrías mostrar en qué parte? Mira, aquí al final. Vale, vale, como excelente. en la solapa. Excelente. Vale, en la solapa. Vale. Sí, igual decir que la inclusión de estos poemas también fue una cosa que se presentó como en el montaje del libro, pero fue como muy sincronizada, ¿sabes? O sea, como que en un momento había uno, pero nos llamó la atención meter otro y estos dos ya nos impulsaron también a reconvenir otro y finalmente sí le dieron un impulso muy diferente y una textura distinta pues al tejido general del libro, ¿no? Y me parece interesante, Chano, que nos estás hablando. Nosotros decidimos incluir estos poemas manuscritos porque quería preguntarte, a ti te entregaron, Cristian y Catalina, el libro ordenado, organizado como ellos querían que fuera editado, es decir, este poema va con esta ilustración y así queremos que salga tal cual está ahora, o en qué fase te entregaron el libro y cómo fue, digamos, el trayecto de construcción entre ese momento y lo que tenemos ahora en las manos. Pues yo creo que la mayoría del libro ya estaba montado. Recuerdo que, digamos, las modificaciones que nos tocó hacer fueron como sugerencias mías, más como de intensificaciones que le daban las imágenes a los poemas y estas cosas. Pero el libro, digamos, la parte de los ejercicios de la gimnasia, el cuestionario, la parte de respuestas del cuestionario, o sea, muchas cosas ya venían, digamos, pues montadas por ellos dos, ¿no? El proyecto yo diría que estaba completo en un 85%. Ya el resto lo que faltaba eran unos detalles minuciosos, más bien como de ordenamientos mínimos, de pronto reacomodar una que otra ilustración, uno que otro poema y ya. Pero Vale. Pues el proyecto ya estaba muy completo, la verdad. Vale, gracias. Cristian, bueno, te quiero pedir que nos leas Muchosidad de la página 26. Este poema, yo no recuerdo si es de Catalina realmente, pero creo que sí, ¿cierto? Sí, pero no importa, ese se nos olvidó ponerlo en manuscrito. ¡Ah, es tuyo! Sí. Interesante. Sí, es que en algún momento, o sea, poquito más y Chano también aparece en la portada porque el libro había cosas, o sea, cambiaban muy rápido y intervenían, o Catalina me decía, no, este verso está como feo. Y yo, ¿y este qué tal? Entonces terminaba haciendo un verso mío dentro de todo un poema de Catalina o viceversa. O Chano decía como, no, es que esto está como raro, es que esto está como... Entonces todo el poema, un poema completo cambiaba de orden. O sea, como hubo una conversación súper constante. Entonces ya llegó un punto en que yo ya no sabía que era mío y que no, como esto. Pero en este el Igual. final es tuyo, el último verso es tuyo. Sí. Ah, re bien. No, entonces, listo. Voy a leer el poema de Catalina que se llama Muchosidad. Y tiene Pero un epígrafe. tienes que decir, voy a leer el poema Catalina, que se llama Muchosidad, cuyo último verso es mío. Voy a leer un poema. ¡Ah, genial! Voy a leer un poema, no sé, de Cánsate el cuerpo. Que tiene un epígrafe de Deleuze que dice como, siempre hay un pliegue en el pliegue, como también hay una caverna en la caverna. Me miro y recuento para seguir creciendo en otro lado. El cuerpo es flor que se abre al tacto, generosidad de superficie, pliegue que reconcilia los extremos, piel que se retrae de vergüenza para sortear un día de verano, laberinto de tejidos que brota y colapsa. ¿Sostengo mi cuerpo o es él quien me sostiene? ¿Lo presiento o me anticipa?
Surgen de su interior circunvoluciones y texturas esponjosas, pólipos y protuberancias, temblores gelatinosos y lugares estriados, cada órgano reclamando su discreta soberanía, contraído en su forma, flotando sin tiempo, apéndices innecesarios embebidos en sustancias, fluidos que se desbordan irrigando fronteras. Desde cada esquina palpitante me despliego y multiplico. Querer es abundar en alguna parte. Ve. Cristian, el epígrafe de Deleuze lo puso Catalina, Sí, ¿sí? Sí. Vale. Bueno, podemos hablar mucho tiempo sobre esta escritura, este cuerpo de escritura que además está, digamos, operando de manera muy orgánica porque no hay esos quiebres de, digamos, de voces, en la medida en que, pues quiero decirles que yo no tengo el poemario, yo no tenía la solapa del poemario, porque a mí me lo enviaron por PDF, luego yo no sabía que había es decir, que había poemas que eran tuyos, Catalina, y para mí esta era un texto, digamos, seguido de una voz que va mutando en un puro continuo. ¿Vale? Entonces, así lo leí y pues ese cuerpo está desplegándose en sus múltiples formas. No, eso Pero me halaga quiero, un montón. qué impresionante. Quiero preguntarle a Cristian por su relación con la filosofía, con la lectura de filosofía y con la relación entre esto, entre esta, digamos, práctica de lectura de filosofía y la escritura de poesía. es curioso porque como, o sea, yo tuve una formación más de literatura que de filosofía, pero como que siempre jalaba era para el otro lado, para pensar la literatura. Y, y habían como devoluciones de esas lecturas que me hacían pensar de otros modos ciertas cosas, ciertos conceptos para escribirlos. Yo recuerdo, por ejemplo, que en una tarea de la maestría para Giuseppe, yo le envié un ejercicio que luego terminó en este libro que se llama, que es el de la gimnasia. Y Giuseppe como que no quedó muy convencido o no era el propósito de la tarea. Y yo dije, uy, no, pero lo replanteé y terminó fue en el libro. Entonces, como que cada texto ha tenido una trayectoria distinta por temática y por historia y por biografía. Y yo tengo la maña y a veces se me va la mano de que necesito realmente una cita para empezar a articular cosas dentro de un texto. Entonces, claro, el poemario se plagó, fue de citas y de citas y de citas. Entonces luego me tocó limpiarlo, pero ni así me sale bonito. Entonces empecé a conseguir como los epígrafes como bisagras. Como, claro, era una forma de excusarme, claro, pero, eh, pero al menos quedaba mucho más claro las intenciones de cada texto. Entonces, si yo sé que alguien lo dijo mejor, que Deleuze lo dijo mejor, pues utilizo a Deleuze en vez de cansarme tanto y decirlo. Más bien voy al punto que quiero ir a partir de eso, de Deleuze. Entonces, cada texto es un conjunto de diálogos súper inesperados, a veces imprevisibles, y, y se nota más o menos como las corrientes que transita este libro, ¿no? Como pues, o sea, es un libro postmoderno, Exacto. pero también tiene su noción de casa, o sea, es que es como el giro que le da el cansancio a este tipo de conceptos, como devenir y interseccionalidad, pero también está uno hablando de un espacio, de una habitación, de una cama, y eso cómo se pone en juego ahí, como todos los espacios son, como el cuerpo mismo es un territorio, pues, eh, aparentemente inofensivo cuando está quieto, pero donde se disputa uno la manera como uno se narra a sí mismo y se deja narrar de los otros. Bueno, A mí me gustaría decir algo ahí como justo a lo que decía Cristian.
que desde el inicio, a mí este título de Cánsate Cuerpo y vinculado con un montón de poemas del libro, no sé si es mi tendencia a la emancipación, pero yo siempre sentí como que este tema de quedarse quieto era una respuesta contundente frente a un montón de acechanzas de la cultura contemporánea, de exigencias, digamos, de la cultura laboral, de demandas de la cultura digital, que todo el tiempo te quieren como vivir dinamizando, casi como en una correa de producción incesante donde no te puedes dejar de mover, donde no puedes dejar de tener producción intelectual, donde no puedes dejar de estar conectado. Y este libro me parecía una carta abierta a quédate quieto y así cambia el mundo. Y eso me parecía muy fuerte porque era, no sé, me conectaba muchas ideas bacanísimas y siento que muchos poemas también invitan a eso como de una manera justo muy filosófica porque nunca es un planteamiento como de que esto de cansancio es lo que funciona, sino como sé que este cansancio es una forma de mejorar las cosas, esta quietud, pero también esto me pone en conflicto con el propio personaje que yo he construido con mi movimiento y con mi agitación y con mi energía todo el tiempo. Y no sé, quería resaltar eso porque era algo que yo siempre vi en el poemario, que también era como una invitación a que en la quietud pudiéramos como replantear una utopía, por decirlo así. Ya. Cristian, tú escribes, digamos, tú escribes poesía con conceptos, desde conceptos o al lado de los conceptos. ¿Cómo es tu relación en la escritura de poesía con los conceptos? Sigo con mi pregunta por tu relación con la filosofía. Ok, Insistiendo en cómo tú, como escritor de poesía, te relacionas con los conceptos, porque además en tu anterior respuesta me parece que estás hablando dijiste conceptos, como, digamos, como que estás trabajando desde ahí. Entonces quisiera saber no solo cómo te relacionas con los conceptos, sino con qué conceptos trabajaste este libro. ok, entiendo. Había unas, o sea, por ejemplo, la quietud surge más exactamente como concepto a partir de experiencias personales, como estar mucho tiempo en hospitales. Y claro, entonces uno dice, ahí está uno obligado a estar quieto. Hay una quietud no voluntaria. Y cómo pensar la quietud como concepto me parece interesante, en tanto que podía recurrir a instrumentos más analíticos o más personales. O sea, cada concepto es muy elástico, porque si no conecta con algo de mi vida, no me sirve. Si no me cambia de alguna manera, resulta profundamente inofensivo. Entonces, esta cuestión del cuerpo, que ha sido abordada desde tantas corrientes, me interesa ponerla a dialogar con mis propias experiencias de cuerpo, con mis propios saberes y sentires del cuerpo. Hay también conceptos mucho más alegres que se empiezan a sugerir en este libro, que es como el horizonte festivo. Yo no sé de dónde saco, yo me confundo mucho y a veces saco conceptos y no sé de dónde ya los saqué, pero esta cosa de horizonte festivo me parecía un lugar al que uno llega o del que uno escapa por muchos motivos. Y entonces como desarrollar eso me parecía muy conveniente, ¿no? Porque es el cansancio de la fiesta, el cansancio de la alegría y el cansancio de la tristeza. Entonces, esos tipos de cansancio que dejaban, qué huellas dejaban en el texto, y son como conversaciones constantes con textos muy puntuales que realmente pues no son explícitos, porque pues no hallé la necesidad de hacerlo tan explícito, ¿no? Eh, yo recuerdo, por ejemplo, este texto los textos en general de Santiago Castro Gómez, como los tejidos oníricos. O sea, como tiene una manera de titular sus libros profundamente poética y que a la vez dinamiza conceptos bajo él. Son como caballitos de Troya. Y esto de la ciudad sitiada me parecía una cosa muy interesante porque eso es un hogar, eso es un cuerpo, es un territorio sitiado. Entonces había que averiguar por qué y quién y desde cuándo. Y eso es
averiguar en las genealogías propias y después en las ajenas. Y, o sea, es un conjunto de, como que cada poema tiene una trayectoria detrás, no solo bibliográfica, sino biográfica. Y poner en juego esas dos era lo que me permitía como sacar conversaciones nuevas. No me interesaba como, sé que quiero decir esto, sé que quiero poner en un poema el concepto de, no sé, de masculinidad precaria o precariedad. Como, no, pues si ya lo sé, pues ¿para qué quiero un poema? Sino que el poema mismo era el que me hacía plantear la pregunta, como ve, y encontraba como esos ritmos de las preguntas. Cada pregunta es la consecuencia de unos ritmos en uno. Y así me empecé a pensar la cosa y así me fue como funcionando. Como si al acostar el cuerpo, como si al, digamos, esta horizontalidad de la que se está hablando en los poemas uno a uno, estar horizontal, acostado, fuera construyendo esa poesía vertical, porque hay un verso en donde se habla de que la poesía es vertical, como si en ese espacio horizontal se va perdiendo el cuerpo, como se va perdiendo el concepto para que pueda en esa falta de aire abundar la poesía. Claro, y fíjate que eso de falta de aire también viene del asma y luego ahora sucedió por ese entonces como lo de Eric Garner, que la policía estadounidense lo cogió del cuello y, sabes, muy parecido a lo de George Floyd y, y cuando muere dice, I can breathe, no puedo respirar. Y empecé a pensar a partir de eso como cuáles son las técnicas de asfixia propias de un poemario y de la sociedad, y etcétera. Y, y claro, descubrí que hay horizontalidades que son productos de la violencia. Un cementerio es como un cuadro de la horizontalidad. Es una representación horizontal muy macabra y muy necesaria, supongo, no sé hasta qué punto. Pero hay horizontalidades que, me resultaban no tan poéticas como la verticalidad. Seguramente ya estaré cambiando de opinión, pero ya no me parece que sea tan tajante como la poesía es vertical. Me parecía vertical en tanto que... Sí. Cristian, bueno, Ay, no entendí. dime. No, que te había dicho, que te decía que estaba escrito, pues había un verso, hay un verso, ¿no? Hay un verso que habla, digamos que va construyendo el libro en una especie de verticalidad. Está el personaje, pues la voz horizontal y habla de una poesía, de cómo se va construyendo la obra como una verticalidad. No, ¿no? Claro. Sí, claro, me acordé. Es como lo de la caída que tú nombrabas. Detrás de Del otro no del deviene abismo. sino revolución vertical, en la página 39. No sé si se escuchó. Estamos un poco como ¿Sí se escucha? con eco. No, sí te escuchamos bien. Vale. Sí, está súper. La penúltima estrofa de una habitación propia. Una habitación propia, sí, sí. Un poema detrás de otro no deviene libro, sino revolución vertical. Ay, sí. Bueno, Claro. quería preguntarle a Catalina si
te voy a hacer una pregunta con un verso sobre como tu manera de dibujar. Entonces, me puedes decir si no entendiste la pregunta porque la construí con un verso, entonces vamos a ver cómo resuenas con esta pregunta. Y quería saber si para ti el erizo es una rosa triste cuando dibujas. Creo que según entiendo, este verso sería de un poema tuyo que se llama La defensa del erizo, que es el poema que cierra el poemario. Sí. Entonces, quería saber si para ti cuando estás dibujando un erizo es una rosa triste. Claro, porque dibujar es volver lo que es tridimensional 2 dimensiones. O sea que de por sí en el hecho de dibujar ya estamos como reduciendo las cosas a algo que pierde características, que pierde atributos. Y cuando hablo en el poema del erizo de que nuestra mejor defensa es transformarnos en animal y la del animal convertirse en vegetal, estoy hablando como de esa taxonomía que hemos creado en la que hay supuestamente una complejidad que se va simplificando a medida que eliminamos atributos o que nos queremos defender de algo. Y en el dibujo estamos dejando por fuera muchas cosas. Si lo tomo por tu verso, estoy diciendo que sí, que si dibujo un erizo, no estoy haciendo un erizo, estoy haciendo algo que se vuelve tal vez más pequeño. Entonces, podría verlo como de esa manera. A mí me pareció que tus dibujos están como apuntando, sobre todo en la gimnasia para poetas sedentarios, pero también que también, digamos, alude de cierta manera a esta imagen del erizo, no sé si que también está ahí en la gimnasia, ¿verdad? Uh-huh. Me parece que este cuerpo que se va desarrollando a lo largo del poemario es un cuerpo que se está arqueando. Como hay un verso que dice que la línea se arquea para como devenir letra, algo así. Cristian ya me dirá sí o no. Sí. Pero quería saber si, digamos, tú en estos poemas encontraste como unos cuerpos arco, como si fueran arcos que van unos cuerpos que son verdaderamente arcos que también se tensionan para tirar flechas. ¿Cómo fue esa relación? Y esta pregunta me hace reflexionar sobre algo que para mí era inconsciente. Creo que puedo hacer el ejercicio de tratar de verlo como algo que inconscientemente me lleva a pensar al cansancio como una especie de búsqueda hacia la posición fetal, hacia el hacernos ovillo. A mí siempre me ha costado mucho trabajo cualquier cosa que sea rígida, pararme derecha, caminar derecha, acostarme totalmente quieta, quedarme quieta en la piscina, o sea, como que siento que nuestra naturalidad es buscar esa curvatura. Entonces, yo, por ejemplo, jamás en la vida he hecho yoga, nunca. O sea, si yo... Pareciera. En tus dibujos pareces una yogi cotidiana. No, nunca ni siquiera lo he intentado porque si yo me quedo quieta, yo lo único que quiero es acurrucarme y no moverme más, quedarme así. Entonces, cualquier otra cosa me da pereza, me implica esfuerzo. Y lo mismo en mi bicicleta, pues quería que mi bicicleta no fuera esas en las que uno está así totalmente como estirado, sino que como que puede ir agachada, como que siento que es normal estar agachado en la vida y que es normal esa curvatura. Y es muy interesante cómo, pues, y esto ya para finalizar, en la gimnasia para poetas sedentarios, hay unos cuerpos que se curvan, pero que, a ver, es que en el dibujo estas trayectorias están planteando esos movimientos quietos, como interiores, y sin embargo están afuera, que es todo ese juego de Cristian con el adentro que está afuera, muy en la línea pues de Merleau-Ponty, ese afuera, esa piel
que es una fuera que está, digamos, brotando en el espacio. Entonces es muy interesante también ver estos cuerpos que se mueven hacia adentro en la imagen y que pues de cierta manera pues estás consiguiendo ese movimiento, hacer visible el movimiento quieto. Y mira que solo quiero agregar una cosa que acabo de notar, y es que es como la única manera en la que uno puede todavía ver algo de sí mismo. Si uno está totalmente derecho, está siempre viendo hacia el exterior, sin importar la posición que está, totalmente horizontal o vertical, no puede ver nada. Si te agachas un poco, es la punta de tus pies, y mientras más te curves, más te ensimismas. Qué interesante. Sí. Bueno, pues yo quiero cerrar este conversatorio pues felicitándolos por hacer una propuesta a Cristian y a Catalina y a Chano de un trabajo poético que está abriendo posibilidades del cuerpo, de la escritura del cuerpo, digamos que nos está proponiendo un cuerpo nuevo que puede ser un cuerpo de resistencia muy prolífico. Así es. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a María Paz por esta lectura y esta conversación. A Chano, pues, por la publicación de Cánsate Cuerpo, y a Cristian y a Catalina por este trabajo en dúo, colectivo. Y nos alegra muchísimo, pues, como les decía, iniciar este año, pues, con esta maravillosa noticia. Y pues nos vemos, Chano y Cristian, en clase, y María Paz y Catalina en la vida. La vida. Y hasta pronto, pues, y a quienes nos acompañan, pues, hasta la próxima.